Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Vamos a terminar un poquito con lo que había quedado, que era la parte de los aceros y la clasificación. ¿Sí? Eh, Profe, sí, una consulta. ¿Va a subir sí. las clases grabadas? Sí, también ahí sí le acabo de decir a una chica que tuve un inconveniente, no lo pude subir, pero ya se voy a subir a todas, no se hagan problema. Ah, Sí, sí, bueno, sí, gracias. lo voy a subir. En este caso le voy a subir las dos. Bueno, para, para ir terminando con la parte de aceros y de aceros aleados, según la norma SAE, habíamos dicho que se clasifican con un número, normalmente de 4 lugares, en este caso, bueno, simbolizado por una letra, ¿no es cierto? En donde la primera letra indicaba el tipo de aleación o el tipo de aliante que tenía el acero. Habíamos dicho que el 1 pertenecía al acero al carbono, el 2 al níquel, el 3 al cromo. Un poco repetida la tabla que le mostré anteriormente. La segunda letra era la posición de un número que indicaba el porcentaje aproximado del principal componente o aliante de esa aleación. Y las últimas dos cifras, por eso están las dos como X, involucraban al acero, perdón, al acero, involucraban al carbono, indicado en por ciento, el porcentaje de carbono que tiene la aleación. Supongamos en la norma SAE un 1045 o 1045, el número 1 indica que en la primera posición significa que es un acero al carbono, no tiene otra aliante que el carbono. El 0, como no tiene una aliante principal, además del carbono, es 0. Y el 0,45, porque es el porcentaje en centésimos, o sea, sería 0,45%, es el carbono que contiene la mezcla. Entonces, en todos la norma SAE, los últimos dos dígitos indican el porcentaje de carbono que contiene la aleación. Lo que, digamos, acá está un poquito más amplia la tabla, es además de la denominación del acero, que siempre se denomina normalmente de acuerdo al aliante más importante que tenga el acero en su composición. Tenemos acá una tabla en donde nos da también qué características mejoran la adición de este aliante al carbono o al hierro carbono. Por ejemplo, sabemos que el carbono aumenta la dureza, aumenta la resistencia, por ende, pero disminuye la ductilidad. ¿eh? Lo hace un poquito más frágil, ¿no es cierto? Y la ductilidad, que es la capacidad que tiene de formarse plásticamente el material, disminuye. Por ejemplo, el níquel aleado, ¿no es cierto? Aumenta la tenacidad, aumenta la resistencia mecánica y corrosión. El cromoníquel aumenta la templabilidad. Ya vamos a ver de qué se trata el templado, que es un tratamiento térmico del material. Aumenta la resistencia mecánica y la corrosión. El molibdeno, la templabilidad, dureza, resistencia y alargamiento. En este caso lo disminuye. O sea, aumenta, por ejemplo, la dureza y resistencia, pero el material ya no se puede deformar tanto o alargar tanto. O sea que disminuye el alargamiento en el caso cuando está sometido a un esfuerzo el material. Un acero al cromo aumenta la templabilidad, la resistencia mecánica y corrosión. También disminuye el alargamiento. Al cromo vanadio, resistencia a la fatiga. La fatiga es una una característica, digamos, que aparece en el material y produce muchas veces la rotura del mismo, porque al repetir cíclicamente miles o millones de ciclos del esfuerzo, puede ser un esfuerzo continuo o un esfuerzo alternativo,
comienzan a aparecer signos de lo que se denomina fatiga. El material se fatiga, por tanto, alternancia en los esfuerzos, ¿sí? Y tiempo, por supuesto. Entonces empiezan en algunos lugares a fatigarse. Eso significa que los cristales comienzan a romperse internamente por fatiga del material. Siempre, obviamente, la fatiga tiene entonces el factor alternancia en los esfuerzos repetitivos y tiempo. ¿Mm? Con esos dos valores se producen normalmente lo que se denomina fatiga. El cromo vanadio, entonces, mejora esta resistencia a la fatiga en los elementos que necesitemos que resistan. Resiste a altas temperaturas, al tungsteno aumenta la dureza y también aumenta la resistencia a altas temperaturas. Estos materiales, al tungsteno y al cromo vanadio, son normalmente aplicados para materiales que van a estar expuestos al creep, que alguna vez les mencioné, que es una deformación que comienza a producirse en un material debido a las altas temperaturas que está sometido y a los esfuerzos que está también sometido en un periodo de tiempo. El ácido al cromo níquel molibdeno aumenta su resistencia y templabilidad y aumenta la cementación. En estos últimos dos casos, la cementación es un tratamiento térmico que se le realiza a los materiales, en donde lo que se hace es carburar la superficie, es lo que se llama cementación, en algunos milímetros de espesor. Va desde décimos hasta milímetros de espesor la capa de cementación y es la capa de dureza que va a tener ese material en su periferia. Se utiliza mucho en materiales que están sometidos a fricciones, a roces con otros materiales, y para evitar el desgaste superficial, lo que se hace es una cementación, endurecer el material. Fíjense que en este caso, la característica de un SAE 8620 tiene relativamente poco carbono, 0,20% de carbono. Significa que si yo no cementara, aumentara el carbono en la superficie, digamos, de manera externa, ¿sí? Ese material no tomaría prácticamente dureza. Con 0,20% de carbono no toma dureza. Tenemos que hablar de 0,45, 0,50% de carbono para que un material tome dureza. 0,40, 0,50 sería un valor a partir del cual el material, por su composición por sí sola, puede ser tratado térmicamente y puede aumentar su dureza y resistencia. Si tiene menos de 0,40% de carbono, normalmente no se aumenta su dureza. Por lo tanto, este tipo de materiales se usa en piezas que necesitan dureza superficial, solamente en la superficie, porque como decía recién, va a estar en contacto con el rozamiento con otros materiales. Ese rozamiento produce desgaste. Entonces, necesita una superficie dura para que tenga mayor dureza en el tiempo, acompañado normalmente Profe, con algún tipo de lubricación, logramos una buena duración en tiempo. Sí, una pregunta. escucho. ¿Cuál sería el acero con el número más bajo? ¿El 1101 existe o...? No, en la norma SAE, el más bajo, digamos, que estamos teniendo nosotros es el 1010. El 1010. Ese tiene, como te decía recién, 0,1, 0,10%, pero 0,10% de carbono. Es poquísimo. Se lo considera hierro a ese material. Es el que va a encontrar más bajo en la norma SAE, 1010. Gracias. 0,10% de carbono. De nada. Bien. Vamos ahora a hablar un poquito de fundiciones. Ya la parte de acero, digamos, estaría terminada por ahora. Después veremos algunas características de los aceros. Algunas características de los aceros cuando veamos ensayo de tracción. Ahí vamos a ver y vamos a definir algunas características
de acero. Bueno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Una consulta. ¿Cuál es la definición de creep, entonces? El creep es un fenómeno, ¿sí?, que se debe a las altas temperaturas y esfuerzos a que estaba sometido un material. Se produce el escurrimiento o deformación del mismo. Esa sería una definición de creep. Es un fenómeno de deformación o de escurrimiento del material debido a los esfuerzos y a las altas temperaturas que está sometido. Tiene que darse esas dos cosas, ¿eh? Alta temperatura, estamos hablando de 500 grados para arriba, en un acero. Y sometido a esfuerzos, por ejemplo, un recipiente a presión, que, no sé, en su interior evolucione algún producto que esté a 500 o 600 grados de temperatura y presión, 30 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, ese recipiente tiene condiciones para que se produzca el creep. ¿Se entendió? Sí, Ya lo profe, va. gracias. De todas formas, ya tenemos un tema que es solamente creep, donde lo vamos a ver más en profundidad, para que se entienda mejor todo, cómo se produce ese tipo de deformaciones y cómo tratar de evitarlas, o por lo menos aumentar la vida útil. Bueno, volviendo un poquito al diagrama de hidrocarbono, ustedes se acuerdan que teníamos hasta 2,1% de carbono, que era, se acuerda, la composición en peso del carbono dentro del carburo de hierro, que era la cementita. Nada más que se estaba representado como diagrama de hierro-carbono. Pero en realidad los porcentajes de acá abajo es el porcentaje en peso de carbono en la cementita. Dijimos que a partir de 2,1 de carbono, teníamos hacia la derecha, ¿sí?, lo que se denominan fundiciones. Entonces, por encima del 2,1% podemos hablar de alto porcentaje de carbono. A los 4,3 teníamos la ledeburita, el eutéctico, y 5, 6, hasta 6,7% se pueden considerar también lo que se denominan fundiciones. Las fundiciones se pueden utilizar también para la fabricación de piezas. De hecho, se utilizan, ¿no es cierto?, para la fabricación de piezas. Ya les dije en la clase anterior, se utiliza para fabricaciones de piezas de formas de las más variadas, donde costaría mucho partir de un material macizo para conseguir finalmente la pieza final. Simplemente lo que se hace es hacer algunos pequeños mecanizados, roscas, etcétera, etcétera. Pero la pieza, a partir de un modelo de fundición, al cual se vierte dicha fundición en estado líquido, ¿sí? Previamente esta matriz o molde tiene las formas inherentes a la pieza que yo quiero. De manera líquida se vierte la fundición a estos moldes y hay que esperar que se enfríe para cuando se abra salga la pieza con la forma determinada de antemano dada por el molde. A partir de ahí se puede mecanizar en los lugares necesarios y se obtiene una pieza de relativamente bajo costo y de bajo mecanizado también. Tiene buena resistencia, casi como un acero al carbono, y tenemos dos tipos principales de fundiciones, que la podemos dividir en fundición blanca y fundición gris. Hay una fundición que se denomina acoquillada, que es lo que ustedes ven acá al centro, que muchas veces no está dentro de la clasificación porque es una intermedia entre las dos. Por lo tanto, lo interesante y lo más importante es diferenciar la fundición gris y la fundición blanca para obtener las demás.
que serían derivadas de las anteriores. Acá lo que tenemos que decir es que en los casos de fundiciones, como ustedes saben, tiene alto porcentaje de carbono. Ese alto porcentaje de carbono normalmente se encuentra en forma de grafito y también combinado obviamente con el hierro, pero normalmente se encuentra en alto porcentaje de grafito puro, de grafito solo. ¿Cómo viene esta diferenciación entre fundición gris y fundición blanca? Tiene que ver con la historia térmica de la fundición. La historia térmica cuenta de cómo fue el enfriamiento de dicha fundición. Se ha tenido un enfriamiento relativamente rápido. El carbono o el grafito combinado con algunos de los otros compuestos, principalmente el hierro, está retenido y combinado con el hierro. Si el enfriamiento ha sido rápido, quiere decir que ese grafito se va a mantener combinado con el hierro, o un porcentaje del mismo se va a mantener combinado con el hierro. Al darse ese enfriamiento rápido, la fundición resultante se la denomina fundición blanca, y es una fundición que está compuesta por cementita y perlita. Cementita y perlita. Si ustedes saben lo que es la cementita y la perlita, estamos hablando, ¿se acuerdan? De la mitad del gráfico de acero hacia el lado donde hay más carbono, ¿sí? Esa parte del diagrama me decía que era, a medida que aumentaba el carbono, más frágil, más duro, pero más frágil. Bien, en este caso, al tener esta fundición blanca, cementita y perlita, es una fundición de las denominadas duras, ¿sí? Y frágiles. Se puede utilizar, no hay ningún tipo de problema, pero sus características principales sería esa, una fundición frágil y dura, porque si tiene cementita, es dura. En el caso de la gris, la diferencia o la gran diferencia es justamente lo que les dije al principio. La velocidad de enfriamiento que tuvo, es mucho más lenta que la anterior. Al ser mucho más lenta, el grafito lo que trata de hacer es agruparse como grafito puro y separarse de la combinación que tiene con el hierro. Separarse y juntarse como grafito puro. De ahí la denominación de fundición gris, porque el grafito ustedes saben que es oscuro, negro, y entonces le da una tonalidad a la estructura, una tonalidad gris. Por eso se denomina fundición gris y fundición blanca. Esta fundición gris, un poco más blanca que la anterior, es más tenaz, es más mecanizable, se puede mecanizar sin ningún tipo de problema la fundición gris, y es una de las más utilizadas, porque a partir de la fundición gris podemos obtener la nodular, que es una fundición muy, muy importante y muy utilizada, porque esta fundición nodular parte de una fundición gris en donde en las mezclas se agrega, por ejemplo, silicio, que lo que hace es que el grafito, en vez de aparecer en formas de rosetas y de puntas puntiagudas, valga la redundancia, se transformen en nódulos, o sea, se transforma en un compuesto del grafito nodular. Quiere decir que tiene una fórmula de nódulo, es una fórmula más o menos redonda, con algunas formas variadas, pero son más o menos redondas, no en punta como el caso de la fundición gris. Entonces la fundición nodular, al tener este tipo de nódulos, se torna menos frágil. Acuérdense ustedes que todas lo que sean terminaciones puntiagudas, ya sean de estructuras o de estructuras cristalinas o de estructuras internas de los materiales, tienen o acarrean siempre concentración de tensiones. Muy peligroso porque pueden aumentar las tensiones de tal manera que se producen las roturas. En este caso, entonces, al nodulizarse el grafito, mejora la calidad de la fundición y la hace un poco más resistente y menos
frágil. Bueno, a partir de estas fundiciones podemos tener, de acuerdo a la velocidad de enfriamiento, ya vamos a ver más adelante lo que son los tratamientos térmicos, pero más o menos les voy adelantando que los tratamientos térmicos, en la fase que difieren fundamentalmente entre ellos, es la de enfriamiento del material. Primero hay que producir un calentamiento, mantener a temperatura para que se homogeneice esa temperatura en todo el material, y la otra fase es la del enfriamiento. Cuando uno enfría más rápido, se producen materiales como resultado de eso más duros. Por ejemplo, velocidad de enfriamiento rápida, se obtiene grafito más martensita. Una velocidad de enfriamiento medio, grafito más perlita, y una muy baja es grafito y ferrito. Entonces tenemos de una fundición nodular martensita, dura, estructura de temples, la martensita, a una ferrita que es una fundición un poquito más blanda. Bueno, la fundición media acoquillada, como le decía recién, es una fundición media entre estos dos extremos. Les voy a seguir detallando la fundición blanca, que es frágil y dura, y con un tratamiento térmico se puede transformar en maleable. Se puede transformar en maleable. ¿Qué quiere decir? Maleable es una posibilidad de alguna deformación plástica por aplastamiento en formas de láminas sin que se produzcan roturas. Entonces, esa fundición maleable viene a partir de una fundición blanca. Ahí se le hace un tratamiento térmico de ablandamiento. Esto lo que hace es acomodar tensiones y a su vez liberar grafito también y formar los especies de nódulos también. Acá no es nódulos exactamente, pero al estar liberando tensiones y homogeneizar un poquito más la estructura y separar un poco más de grafito, la hace una fundición un poquito más maleable, por lo tanto se puede trabajar, se puede mecanizar, y con esto, al no ser tan frágil, hemos aumentado la resistencia de la fundición blanca. Acuérdense ustedes que en este caso yo estoy ablandando la fundición, pero a su vez estoy aumentando su resistencia, porque de nada me sirve una fundición muy dura si ante una pequeña carga o deformación se me va a romper. En definitiva, la fundición más resistente no es la más dura, sino la que me da condiciones de resistencia del material ante esfuerzos, ante diversos esfuerzos. ¿Sí? Siempre van en contraposición dureza y resistencia. Mayor dureza, mayor fragilidad, pero menos posibilidades de deformación, menos posibilidades de, bien dije, de deformación y de rotura. ¿Sí? Bien. Es muy utilizada la fundición. Ustedes van a ver muchos elementos incluso de automóviles fundidos. Su estructura es muy heterogénea. Uno, si ve una pieza rota de fundición, lo que va a ver son una estructura muy, va hasta poder ver casi los cristales, porque se ve esa estructura muy como heterogénea, porosa. Justamente ese tipo de estructura se hace por la metalurgia, digamos, con que se hacen esas piezas. Esto que le hablaba al principio, se utilizan siempre en estado líquido, la mezcla de fundición se obtiene en estado líquido y se forma la pieza al solidificarse dentro de un molde. No existe otra forma de obtener una pieza fundida, sino a través de un molde. Justamente, si la metalurgia de obtención es a través del material líquido, si no tengo algo que la contenga, no me sirve. ¿Estamos? Bueno, con esta parte estaría terminado lo que es fundición y lo que es acero. No sé si hay alguna pregunta de esta fundición, sobre todo que es la última que vimos, si quieren hacerme alguna pregunta, y si no vamos a ir con ensayos. Profe, tengo una pregunta. Sí.
Usted dijo que la velocidad de la fundición hacía que se haga una fundición gris o blanca, Ujú. ¿no? Ahí. Pero después de la fundición gris aparece otra flechita que dice velocidad de enfriamiento, Ujú. Bien, pero si ya era sólida. bien. Son dos cosas distintas. Acordate que siempre, bueno, vos me preguntaste de una manera en donde no mencionaste la velocidad de enfriamiento. Digamos, una vez que si se enfría lentamente, obtengo fundición gris. Si se enfría rápidamente, obtengo fundición blanca. Eso una vez que yo coloqué la fundición dentro del molde. ¿Estamos? El enfriamiento que se produzca allá adentro, ¿sí?, va a ser más o menos rápido. Si es de manera rápida, que puede darse, por ejemplo, si el molde tiene paredes delgadas y estamos, no sé, fundiendo en invierno, por ejemplo, ¿sí? O en condiciones a la intemperie. Entonces el modelo, está relativamente frío. Cuando yo eche mi fundición allí, se va a enfriar más rápidamente. ¿De acuerdo? Ahí tengo la Sí, fundición blanca. Si yo tengo un modelo que está calculado para obtener una fundición gris, tiene que tener suficientes espesores en paredes, por ejemplo, para que el enfriamiento se produzca de manera lenta y pueda entonces tener, como te decía recién, la mayor separación del grafito combinado con hierro y la formación de los nódulos o, o la concentración de grafito, digamos, distribuida en la fundición. Hasta ahí vamos bien. Ahí hable del enfriamiento de la fundición. Acá cuando habla de velocidad de enfriamiento, se está refiriendo a un tratamiento térmico que se le haga a la fundición a posterior de ya ser obtenida. ¿Está? sí. Entonces, esta velocidad de enfriamiento, la cual te va a dar martencita, perlita o ferrita, es una velocidad de enfriamiento posterior a la pieza obtenida. ¿Sí? Si yo la Sí. quiero a una fundición gris que sea más dura, le hago un tratamiento donde tengo que calentarla y enfriarla rápidamente. Obtengo martencita. Si la quiero con una dureza media, le hago un tratamiento de, de temple, digamos, donde el enfriamiento, ¿sí?, sea de una velocidad media. O si lo quiero de baja dureza, lo hago enfriándolo a una velocidad muy baja, o sea, lentamente. ¿De acuerdo? Sí, es como la fundición es como el tratamiento térmico de la fundición blanca para hacerlo maleable. Exactamente. En este caso, en la fundición gris, el tratamiento térmico lo que hace es darle distintas características. En este caso, tenés tres posibilidades de resistencia y de dureza en la fundición gris a través de un tratamiento térmico. Lo podés tener muy duro si haces un enfriamiento rápido, obteniendo martencita, que es una estructura de temple, como siempre les digo. Podés tener una dureza media, que es con un enfriamiento relativamente medio, digamos. Obtenés perlita como resultante, y si obtenés con un enfriamiento muy bajo, mucha ferrita. Tenés grafito, no te olvides que siempre acá tenés grafito. El grafito siempre se mantiene en alto porcentaje, ¿se acuerdan? Porque tenemos mucho carbono. En alto porcentaje, y el otro componente es el que le daría la característica de o muy blando, caso de ferrita, o muy duro, caso de martencita. Y en el caso de la fundición blanca, el tratamiento térmico lo que hace es mejorarle también sus características, ¿sí?, en transformarlo en una fundición maleable, una fundición un poco más blanda, que puede ser mecanizable, puede ser sometida a algunos tipos de esfuerzo que los va a absorber, porque no es una fundición dura ni frágil. Al ser maleable, ya la dureza ha bajado, las tensiones en el tratamiento térmico se han ido, entonces la fundición pasó a ser maleable. ¿Entendiste? Gracias, profe. De nada. Cualquier duda, me preguntan, ¿eh? Volvemos atrás, no tengo ningún tipo de problema. Bueno, vamos ahora entonces a ver un poquito lo que serían los ensayos. Ensayos normalmente de laboratorio para obtener las características de los materiales, para
a veces controlar que la característica que nosotros queremos darles es la adecuada. Vamos a hacer una introducción. ¿Están viendo ustedes ahí en la pantalla o no? Sí, se ve. Ah, perdón. Como... Bien. Vamos a ver si le agrando un poquito. Sí. Vamos a hacer, como dice acá la Firmina, esta es una introducción a los ensayos, en este caso destructivos. Nosotros en quinto año vamos a saber lo que son no destructivos. La diferencia, bueno, en las palabras los dicen, ¿no es cierto? Acá nosotros vamos a necesitar romper una pieza porque lo que estamos tratando de hacer es obtener datos de cuán resistente es el material, de cuánto se deforma, bueno, un montón de datos de los que ya vamos a hablar. En el caso de los no destructivos, como la palabra dice, son no destructivos, se hacen normalmente a elementos que están en funcionamiento y que queremos corroborar en qué estado se encuentra. Por ejemplo, si tenemos un recipiente a presión, no podemos destruirlo para saber si el espesor por la corrosión ha sido disminuido. Tenemos que hacer un ensayo no destructivo, que en este caso sería, por ejemplo, de ultrasonido, puede ser de radiografía también, para ver si el espesor de pared se mantiene como en su fabricación, o si ha disminuido, en cuánto, si todavía me sigue sirviendo. Por eso los no destructivos serían aquellos para control de cómo se encuentra algo, y hay algunos otros que también son para control de, por ejemplo, soldaduras, a ver si hay grietas, para también fundiciones, que se hacen algunos tipos de controles también con tintas penetrantes para ver si hay algún tipo de fisura o grieta en la pieza, ¿no es cierto?, en el elemento. En este caso, como les decía yo recién, vamos a ver los ensayos que son destructivos. La finalidad de los ensayos siempre es determinar propiedades. En este caso, nosotros vamos a normalmente hacer un ensayo para ver las propiedades de los aceros principalmente, que es la que más nos utiliza y nos importa. Y en función de esas propiedades vamos a ver nosotros la posibilidad de utilizarlo para X caso, ¿no? Para diseñar algún elemento de máquina o algo que tenga que ver con estructuras o con la planta eh, de transformación o elementos auxiliares, lo que fuese. Normalmente estos ensayos de materiales se hacen antes de la fabricación para constatar, digamos, que las características sean las adecuadas y que estamos nosotros necesitando. También se pueden hacer algunos ensayos posterior a tratamientos térmicos para determinar si el tratamiento que le hemos hecho es el adecuado. Por ejemplo, en un ensayo de tracción podemos hacerle un material virgen sin ningún tratamiento térmico y podemos hacerle un ensayo a uno que tiene un tratamiento térmico para ver, digamos, si el tratamiento térmico ha mejorado sus características, principalmente resistencia, y cuánto las ha mejorado. O sea, cuánto aumentó la resistencia con el tratamiento térmico. Eso es la única manera de controlarlo, más allá del cálculo teórico que tenemos que hacer, es a través de un ensayo también de tracción en este caso. A partir de allí, nosotros también por los ensayos podemos determinar cuáles pueden ser las causas de alguna rotura, de algún fracaso en alguno de los elementos que hemos calculado. Entonces, también nos sirve para establecer ese tipo de causas. También se puede utilizar para nuevos materiales, es decir, determinar, a ver, hacemos un nuevo acero o alguna aleación. Bien, lo hacemos y podemos ensayarlo para ver cuáles son los resultados, si ha mejorado a través de la incorporación de alguna aleante o algo que hayamos hecho en el proceso de fabricación, si mejora su resistencia, por ejemplo, a la tracción. O sea, para nuevos materiales también se puede utilizar un ensayo destructivo. Y también para procesos de fabricación, también se utiliza para procesos de fabricación. Bueno, las técnicas
cómo operan los equipos, cuáles son las variantes de equipos, etcétera, etcétera, y los principios físicos y mecánicos involucrados en el aparato de ensayo. Esto es todo, obviamente, nosotros vamos a ver si una máquina de ensayo nos sirve o no nos sirve. Nosotros lo que tenemos que hacer es directamente verificar. Esto es un poquito más ya solamente a tendencia de que va a manejar la máquina, ¿no es cierto? Cuanto a la precisión y esas cosas, obviamente que podemos ver de acuerdo a cuál sería también nuestra exigencia como resultado final. De todas formas, siempre también nos acompaña la norma. Después le voy a poner también las normas IRA, en este caso, que nos da todo el procedimiento del ensayo y cuáles serían todos los parámetros que nosotros necesitamos complementar o tener en cuenta para que el ensayo sea válido. Eso en cualquier norma, ¿no es cierto?, respecto de un ensayo está. Las propiedades de los materiales, bueno, ustedes saben perfectamente, físicas, químicas o mecánicas. La física, dimensiones, forma. La química, así de la resistencia a la corrosión, por ejemplo, es una de las propiedades que nosotros vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿no? Y es una propiedad que está dentro de las propiedades químicas, fíjense, es un proceso electroquímico la corrosión. Y las mecánicas que tienen que ver con la resistencia, que es lo que nosotros tratamos de determinar. La resistencia puede ser a diversos esfuerzos de tracción, de corte, de compresión, a todos los tipos de esfuerzos mecánicos que uno se le puede ocurrir. Objetivo del ensayo, bueno, un ensayo puede ser comercial, investigación o desarrollo, medición científica, para obtener más propiedades, ¿no es cierto?, y constantes físicas a veces de los materiales. El objetivo, justamente, como lo dice acá, nos capacita para predecir el desempeño del material en servicio. Entonces, lo que yo les decía es conocer las propiedades del material para decidir si lo voy a usar o no lo voy a usar. Para eso necesito conocerlo, el material y sus propiedades. Porque conociéndolo, yo voy a poder saber el resultado, que es lo que me interesa. Si yo no puedo determinar cuál va a ser el resultado, es todo prueba y error. Entonces, a priori necesito hacer un cálculo para saber que el resultado final va a estar dentro de tales valores. Bien, esto se lo voy a pasar, así que no se hagan problema, lo pueden leer después tranquilamente. No quiero tampoco detenerme en cositas muy chicas, por lo menos para lo que yo quiero llegar hoy. Lo que ustedes están viendo en la figura ahí son dos durómetros, que ya vamos a ver la medición de dureza. Son dos durómetros para determinar la dureza, que después la vamos a relacionar con la resistencia a la tracción al material. Bien, el ensayo mecánico se ocupa de la determinación de las medidas de las propiedades. O sea, a través del ensayo nosotros vamos a tener resultados que nos dicen de las propiedades. Lo que nos interesa normalmente de estas propiedades mecánicas, ¿sí?, es por qué falló, por qué rompió. Entonces, ahí tenemos varios lugares por los cuales investigar. O sea, puede fallar por una ruptura por carga excesiva, es decir, la carga que yo tenía calculada fue sobrepasada por un error o no la sabía y calculé una carga menor. Entonces, el fallo o la rotura del material proviene de una carga excesiva o por una deformación excesiva. Es decir, mi estructura me soporta en cuanto a esfuerzo, pero no me soporta en cuanto a estabilidad de formas. Entonces se comienza a deformar hasta que obviamente se rompe. Entonces acá, si se deforma excesivamente y se rompe, tiene que ver con un esfuerzo grande que superó al que habíamos calculado, o puede ser que la rigidez, la estabilidad con la que yo había calculado columnas, vigas, por ejemplo, si vemos una estructura como la que tenemos aquí en la foto, no estuvieron bien calculadas, entonces la rigidez no soportó el esfuerzo y falló. Esa es otra de las formas. La resistencia se mide por el esfuerzo que se desarrolla en una condición.
Esta rigidez mide lo que se denomina el módulo de elasticidad de la pieza, en este caso del material, perdón. La rigidez mide el módulo de elasticidad, ya lo voy a mencionar un poquito más adelante, y es una propiedad del material y es un valor que tiene cada material, este módulo de elasticidad longitudinal. Cada material tiene un valor constante dentro de los periodos elásticos. Cuando supera los periodos elásticos, quiere decir que superó la rigidez del material. Entonces ya el valor del módulo comienza a variar. La elasticidad es la capacidad de no deformarse permanentemente también dentro del periodo elástico del material. Porque ustedes saben que en un ensayo de tracción yo sigo agregando carga hasta que sobrepaso la parte elástica y ahí comienza la deformación plástica del material hasta la rotura. La plasticidad esta que le estaba yo mencionando que comienza a deformarse, se deforma un poco en el rango elástico y otro en el rango plástico, pero si estamos dentro del periodo elástico es sin romperse. Lo que pasa es que si hay una deformación plástica que se puede dar cerca del límite elástico, esa deformación plástica es un remanente que me queda. Y esa deformación plástica me incide en la longitud. Seguramente que si hay una deformación plástica y cesa la carga, la pieza vuelve a tomar su longitud, pero no la longitud original. Si hay una deformación plástica, la longitud ha variado. Y ese remanente plástico me incide en que puede ser una deformación que no me deje llegar nuevamente al límite elástico. Comienza a disminuir los valores de resistencia del material por esas deformaciones plásticas. Siempre, repito, hay que trabajar dentro del periodo elástico puro, donde la pieza, una vez que cesan las cargas, retorna a su forma original, sin ningún tipo de deformación en cualquier sentido. La resiliencia es toda la energía que absorbe el material al ser sometido a un esfuerzo. Es decir, un material tiene buena resiliencia cuando absorbe mucha energía en el rango elástico. Ya lo vamos a ver en el diagrama. La tenacidad es la capacidad de absorber la energía. Esta tenacidad se mide en los materiales a través de un ensayo de choque que se denomina. Ustedes ven ahí dos probetas, la cual tiene una ranura en medio y acá hay una rota. Bien, el ensayo de choque, creo que lo vamos a ver más adelante, solamente lo vamos a ver porque no lo detallamos, pero es para que ustedes se informen y que ese tema de tenacidad, que es la energía, la capacidad de absorber energía, ese ensayo se hace dinámico. Hay un péndulo que es elevado a cierta altura, la probeta se pone en una especie de morsa de agarre a la mitad y el péndulo le pega en la parte superior. Ese péndulo tiene una cierta pesa en su cabeza, digamos, que golpea, y cuando este material es muy tenaz, por ejemplo, ese péndulo, si se largó de una posición horizontal, si no hubiese nada en el medio, iría hacia la otra posición casi también horizontal. En este caso, si el material es muy tenaz, el péndulo no va a llegar nunca a la posición horizontal opuesta a la que fue lanzado, porque ya hubo un material que se interpuso y era muy tenaz, o sea, le absorbió el péndulo parte de su energía potencial que tenía desde la altura que había sido largado. Es un valor que es complementario a lo de ensayo de tracción y ensayo de dureza. No se hace normalmente a todos los materiales, pero en algunos casos complementa un poco. Por ejemplo, si hay materiales sometidos a esfuerzos dinámicos y esfuerzos de impacto, está bueno que mi material tenga buena tenacidad. Entonces allí se hace al material también ensayo de tenacidad o ensayo de choque. Bueno, tipos de ensayo. Por ejemplo, tenemos de acuerdo al esfuerzo, a la forma en que, digamos, ataca la pieza, tenemos de tracción, ¿se acuerdan? Que son esfuerzos
de cargas que están en una misma línea en el centro de la pieza y que tratan de alargar la pieza. Esas cargas están en distintos sentidos, son del mismo valor. Entonces tratan de alargar la pieza, es un ensayo de tracción. De compresión, bueno, un ensayo opuesto al anterior, las cargas serían comprimiendo, es decir, haciendo compresión sobre las caras del elemento y sobre el eje. De corte sería una especie de cizalla, es decir, un esfuerzo que se da en un plano y que produce una especie de corte. Flexión, no sé si ya lo estarán viendo con Gastón, en vigas, el esfuerzo de flexión es un esfuerzo que deforma y que flexiona en el caso de la viga, un caso muy típico, donde tenemos una viga apoyada en dos apoyos y un esfuerzo sobre el centro de la viga. Produce en la viga ese esfuerzo una flexión. Y la torsión trata de esfuerzos de giro, cuando yo tomo una pieza y trato de hacerla rotar. Tengo una parte fija de la pieza, ¿sí? O con carga, y del otro extremo trato de hacerla girar. Eso es un esfuerzo de torsión. Lo vamos a ver más sobre el final, ya sobre resistencia de materiales, vamos a ver algo de torsión. Bueno, lo demás, de esfuerzo dinámico, eso por el momento no tenemos mayor necesidad de ver. Condiciones, bueno, de acuerdo a las temperaturas, ¿no es cierto? También es importante hacerla a temperatura donde va a trabajar la pieza. Si tengo temperaturas elevadas, si tengo bajas temperaturas, sería importante hacer el ensayo también a las temperaturas a las que va a trabajar. De todas maneras, bajas temperaturas, temperatura ambiente, temperatura elevada, hay un rango en donde todas son prácticamente comunes. Por ejemplo, si no hablamos por debajo de 0 grados, hablar de 0 grados a una temperatura ambiente, hacerlo a temperatura ambiente de 0 grados no va a afectar mucho. Es cuando hablamos con ya muy temperatura muy baja o temperatura, como hablamos recién, de 400 o 500 grados. Esfuerzo de deformación, que es un esfuerzo, bueno, la intensidad de las fuerzas internas que resisten a la deformación del elemento que estamos nosotros tratando de hacer la tracción, por ejemplo. La deformación es un cambio en la forma, un cambio en las dimensiones, ya sea en su cambio en su dimensión, en su longitud, en sus caras, si fuera algún elemento, por ejemplo, cuadrado, rectangular, o en su diámetro, si fuera redondo. Esos son esfuerzos de deformación. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, quiero llegar al gráfico. Bueno, las unidades según el sistema internacional, que el sistema técnico que es el que más utilizamos, ustedes también ya lo deben conocer. La medida de resistencia elástica, estos son valores que vamos a obtener del ensayo de tracción. Límite elástico, ¿sí? Es el máximo valor de esfuerzo que puede someter, que puede sostener un material sin pasarse al campo plástico. Quiere decir, cuando yo llego a ese límite y cesa la carga, el material vuelve a su lugar. Límite de proporcionalidad es justamente el periodo de elasticidad, donde aumento la carga, aumenta la deformación. Aumento la carga, aumento la deformación en forma proporcional. Ya lo vamos a ver por qué. Y el punto de fluencia es un punto donde el material fluye, de ahí la palabra fluencia. Es un material, el material fluye, esto está sobrepasando ya el límite de elasticidad máximo, ya estamos en un periodo plástico donde si yo no aumento la carga, el material sigue deformándose, sigue fluyendo. Entonces, ese es el punto de fluencia. Medida de las cargas, resistencia a la tracción, ¿cuál es el máximo esfuerzo de tracción? Lo podemos determinar en un ensayo de tracción. ¿Cuál es el máximo esfuerzo o la tensión de rotura? Lo podemos determinar también en un diagrama de tracción. Perdón. Bien, se ve o no se ve mucho, voy a ver si lo aumento un poquito. Bien, este es un diagrama de deformación convencional y real. Después lo vamos a analizar, pero esto es interesante que lo vean. El diagrama real de un ensayo de tracción
es el diagrama que está, acá ustedes no lo ven, hay una recta que tiene una cierta inclinación, ¿sí? No está sobre la ordenada, sino que tiene una pequeña inclinación que acá, no sé si lo aumento mucho, si lo aumento mucho se irá a ver. No, no se ve prácticamente, pero no es el valor que coincide con la ordenada. No se confundan. Tiene una cierta inclinación que tiene que ver con el tipo de material que se ensaye, ¿eh? Bien. Entonces decíamos que el diagrama de deformación real es este con línea de puntos, ¿sí? Y el diagrama de deformación convencional es el diagrama el más bajo que está con línea continua y que termina en este valor, que dice tensión de fractura convencional, ¿sí? Bien. En un ensayo de tracción, ustedes saben que se realiza a una probeta. No se puede realizar así a cualquier material redondo que se me dé la gana hacerle un ensayo de tracción, sino que necesito hacer una probeta para que cumpla con todas las condiciones de ensayo de la norma, ¿eh? Para que todos los resultados que yo voy a tener de un gráfico de tracción, que me lo grafica la misma máquina de tracción, me hace un gráfico de tracción a escala, porque utilizo una hoja milimetrada. Entonces, si yo utilizo escalas, puedo obtener un gráfico de tracción a escala. Ustedes saben, cuando yo comienzo la tracción, va a haber una deformación en la parte central de la probeta, va a haber una deformación en la parte central que se denomina estricción. Estricción es un achicamiento del diámetro de la probeta, que es donde finalmente se va a romper. Está ubicada normalmente en más o menos en la zona central de la probeta. Ya lo vamos a ver. Lo que pasa es que me apareció este gráfico y me parece interesante que ustedes sepan cuál es la diferencia, porque si no, lo van a ver por ahí y no se lo van a explicar a lo mejor. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo comienzo a deformar plásticamente? ¿Qué es esta zona? Esta forma, esta parte del diagrama, ya es una deformación plástica, ¿sí? Ocurre que el ensayo de tracción se considera que es igual, la tensión de tracción se considera que es igual a la carga sobre la sección de la probeta. Es decir, la carga a la que está sometida la probeta sobre la sección de la probeta. En la zona central, ¿qué ocurre con la sección de la probeta? Se va disminuyendo. Entonces ya no cumple con esa fórmula de tensión igual a carga sobre sección, ¿sí? Porque me está cambiando la sección. Al estar cambiándome la sección, ya no es real lo que yo comienzo a medir. Entonces, ¿qué ocurre con la tensión? Es como que la tensión, si la tensión, a ver si tengo la fórmula más adelante, si la tensión, acá está, resistencia estática a la tracción se le llama en un ensayo de tracción, estático porque como la carga no es de impacto, sino que es progresivamente aumentada, se considera que es un ensayo estático. Si bien se va moviendo la mordaza y van estirando el material, pero es tan lento que se lo considera estático. Entonces usted acá tiene carga sobre sección, olvidémonos de la máxima, porque acá la fórmula sería tensión carga sobre sección. Si la sección de la probeta que se me va achicando tiende a cero, ¿qué ocurre con la tensión? Tendería a infinito. ¿Se dan cuenta? Es lo que ocurre en el gráfico. Como la tensión, perdón, como la sección va disminuyendo, la tensión se va al infinito. Perdón, ya me fui para adelante en vez de irme para atrás. Bien, entonces fíjense ustedes que la tensión yo la estoy teniendo acá en ordenada, acá estoy teniendo tensión, ¿ven? Entonces, si disminuye la sección, llegado un tramo en esta parte que ya se comienza a formar la estricción
o la disminución de la sección, fíjense, la tensión se va hacia el infinito. ¿De acuerdo? Bien. Entonces lo que se decidió hacer es un cierre del gráfico de manera convencional, de tal forma que yo pueda, debajo de estas curvas, determinar un montón de valores a través del ensayo de tracción. Ahora lo vamos a ir viendo y ustedes después lo van a conectar con este gráfico. ¿De verdad? Ya lo van a ir viendo. Bien, los diagramas de tracción, que es el que acabamos de ver, van variando, dice, de acuerdo a las propiedades de los aceros o los materiales en este caso. Este es un acero al carbono, donde lo único que varía, no tengo otra aliante, solamente carbono. Fíjense el porcentaje de carbono, cómo va aumentando desde la curva más baja hasta la curva más alta. Pero acá, fíjense ustedes, yo en la zona de abscisas, tengo este épsilon porcentaje que es deformación específica, se denomina en %, y acá tengo tensión. Fíjense que una vez sobrepasada la parte de resistencia elástica, en el caso de 0,12 está aproximadamente a 25, digamos, kilos sobre milímetro cuadrado, viene una zona de fluencia y tengo toda esta zona de deformación. A medida que aumento el carbono, fíjense cómo la zona de deformación va tendiendo a ser menor. O sea, el porcentaje de deformación de nuestra probeta es menor. Y fíjense la resistencia a la rotura, que es en esta zona superior, la parte de la rotura, cómo aumenta. O sea, en el que tiene 0,90% de carbono, es un material, como ustedes ya deben deducir, que al tener tanto carbono es más resistente que cualquiera de los otros. O sea que yo puedo llegar a una tensión límite elástico aproximadamente a 53 kilos por milímetro cuadrado, por ejemplo, que es donde tengo la flechita. Esa es la resistencia al límite elástico de un material de 0,90% de carbono. Y después fíjense que la tensión de rotura está aproximadamente en los 80, pero fíjense la deformación, menos de 10%. Es lo que yo les decía al principio, ganamos en resistencia, pero tenemos que dejar de lado, por ejemplo, las deformaciones. Siempre van en contraposición. Volviendo a la resistencia del material, a la tensión es lo que ocurre internamente al material al ser cargado por la fuerza. Es lo que ocurre. Es esta resistencia del material a que se deforme o a ser deformado, genera internamente esfuerzos que son denominados tensión del material. Esa tensión va a ser igual a la carga sobre la sección del material. Después tenemos sus variantes que ya las veremos, como la tensión de fluencia o la tensión convencional límite 0,2%. El alargamiento a la rotura, el delta L, es igual al L el L final, se puede tomar la medida final de la probeta, menos la longitud inicial. Ese es el alargamiento que tuvo el material hasta romperse. La estricción es lo que le mencioné anteriormente, es la disminución de la sección en la zona de la rotura, y es igual a la sección, a la sección final menos la original o inicial sobre la inicial por 100. Eso me da en porcentaje qué porcentaje quedó de sección al final comparada con la original. También valores que puedo obtener de una máquina de ensayo. Bueno, ahí tenemos una máquina de ensayo, tanto graficada como en foto. Tengo dos mordazas, una inferior, una superior, ¿sí? Y un sistema, digamos, que tira para arriba la mordaza superior en este caso, produciéndole el esfuerzo de tracción a la pieza. Digamos, el movimiento de este cabezal puede ser hidráulico, puede ser neumático, puede ser con tornillo, puede ser de diversas formas, con pesas. Lo normal es que sea hidráulico y uno va a ir dándole las distintas cargas hasta que produzca la rotura de la probeta.
Bien. Acá tenemos una probeta. ¿Ves? Esta es una probeta calibrada, estándar, normalizada. ¿Mm? Es una probeta que contiene dos cabezas en las cuales va a agarrar las mordazas de la máquina de ensayo y va a comenzar a producir el estiramiento o el esfuerzo de tracción. Ustedes fíjense, acá, digamos, está con el gráfico cómo ha sido el alargamiento porcentual, que lo tengo acá en ordenada, ¿sí? El alargamiento de acuerdo al diámetro. Entonces, en este caso, fíjense en la zona de fricción, que es en la zona más o menos media. Puede ser el medio, pero puede ser para un lado o para otro, pero ahí nomás está. Ese tipo de alargamiento se puede medir tranquilamente. Bueno, acá hay distintas tomas. Hay una especie de, digamos, de cabeza. En algunos casos son roscadas, las mordazas de las cuales va a tirar tienen una rosca, o en algunos casos tiene un agujero del cual se va a tirar. Estos son diversos tipos de toma de probeta. Pero esta sería una probeta de uso estándar. Estas son algunas probetas rotas y en la forma en que se rompen. Y enseguida nosotros vamos a dar, digamos, con la característica del material de acuerdo solo a la rotura. Por ejemplo, cuando tenemos una rotura plana, como en este caso, estamos hablando de una probeta que tiene un tratamiento térmico o es una probeta muy dura, muy dura. No hay prácticamente deformación ni alargamiento y sí se produce la rotura. En los casos como los que siguen, en el caso B, en el caso C o D, ¿sí? E inclusive, pueden ser materiales mucho más frágiles, perdón, materiales más blandos, más dúctiles, en donde, fíjense que hay una especie de cono acá donde el material disminuye su sección, quiere decir que se ha estirado la probeta, ha habido alargamiento grande, y a su vez hay como un desgarramiento del material en donde se producen esos conos o esas formas raras del material. Entonces es muy característico, no me acuerdo si más adelante sale, en donde el material se produce con una deformación de gran alargamiento y de desgarro, es un material blando, dúctil. Y en donde tenemos una cara de rotura plana, es un material más resistente que el dúctil, el anterior, pero más frágil y duro. Por lo tanto, se corta de una manera plana. No hay deformación prácticamente elástica. Esa sería la explicación. Este es el ensayo de choque que le decía yo recién, donde la energía necesaria para romper la probeta es medida de acuerdo a las alturas, ¿no es cierto? Acá dice entre H1 y A2, y con eso yo me voy a una tabla, y de acuerdo a la energía absorbida por la pieza, cuando es, digamos, golpeada por este péndulo, me va a dar un resultado de tenacidad del material. Este es otro tipo de ensayo también, Charpy, que se denomina, en donde en vez de que yo sostenía mitad de probeta y la otra mitad le golpeaba con el péndulo, en este caso se sostiene sobre dos apoyos y se la golpea al medio, donde también hay una especie de ranura, digamos que es estándar esto según la norma, y en donde golpea también el péndulo. Otra forma de medir, ¿no es cierto?, la tenacidad del material. Bueno, ya entramos a la parte de dureza que la vamos a ver después más adelante. Quería ver el gráfico de tracción para analizarlo. No, este no es. Se me ha perdido. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver el gráfico aquí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Propiedades profe. mecánicas. Ah, bien, propiedades mecánicas. Bien.
Este es un apunte donde ustedes pueden leerlo después. Vamos a ir más que todo directamente al ensayo, que es lo que los interesa. Es ver el gráfico del ensayo propiamente dicho de tracción. Como les decía recién, es uno de los ensayos que se denomina estático por, digamos, la forma, digamos, que se hace, no es de impacto, y nos da muchos datos este ensayo de tracción. Vamos a ver cuáles son los datos que nos da. Este sería, entonces, el gráfico, en donde tenemos en abscisa, podemos tener o carga o tensión, ¿sí? Podemos tener carga o tensión en ordenada, y en abscisa podemos tener deformación específica o deformación delta L. ¿En qué varía cada uno de estos gráficos? En que es un mismo gráfico con dos tipos de ordenadas y abscisa. Yo acá voy a tener la deformación longitudinal de la pieza, que si lo divido por la longitud original o la longitud inicial, voy a tener lo que es la deformación específica, que se llama. Y en la ordenada, si yo tengo carga, y a esa carga la divido por la sección unitaria de la pieza, lo voy a transformar en tensión. Por eso acá yo puedo tener tanto carga P como delta L, como así también tensión de formación específica. Cualquiera de las dos formas es válida, el gráfico es lo mismo, porque lo único que hice es dividir la carga por la sección unitaria, y lo mismo hice con la deformación delta L sobre la longitud unitaria. Lo que trato de hacer en este caso, cuando hago la división por los valores unitarios de sección y de longitud, es transformarlo en específico, que no tenga, digamos, relación con la longitud o con el esfuerzo, sino que lo transformo a tensión y deformación específica. Lo puedo utilizar para cualquier longitud o dimensiones de material que yo quiera. Bien, el gráfico es el siguiente. Comienzo a cargar la probeta y comienzo a obtener una recta hasta el punto P. Hasta el punto P. OP es una recta inclinada y es la recta de proporcionalidad. Acá yo les decía recién, aumenta la carga, proporcionalmente aumenta la longitud de la probeta. Aumento la carga, aumenta la longitud de la probeta. Esta línea recta es el periodo elástico, la zona elástica de deformación del material. Yo puedo cargarla siempre hasta una tensión sub P, hasta el punto P, y cuando cesa la carga, el material va a volver a la longitud original. Este es el periodo elástico dentro del cual siempre nosotros tenemos que calcular nuestros materiales para que duren y para que sean resistentes. Bien, después tenemos una zona donde ya esa zona de no proporcionalidad ya es una especie de curva donde tenemos algunas deformaciones elastoplásticas. Hay algunas deformaciones elásticas todavía y algunas plásticas. En estos casos, si yo volviera atrás el ensayo, ya tendría una longitud remanente de la parte plástica que se deformó. Hasta el punto F, sigo teniendo ya una deformación plástica, y acá entro en la zona ya de fluencia, como lo dice acá abajo, esta raya de la zona de fluencia, donde ustedes fíjense que hay como unas montañitas que se dice que el material fluye, y ustedes fíjense que la tensión no varió. O sea, está variando la longitud, pero no la tensión. Eso es porque el material fluye internamente y se acomoda y no necesita de ningún esfuerzo, y fíjense, para deformarse un delta X, digamos. Luego de esta zona de fluencia,
viene la zona plástica, ya después vamos a analizar esto, viene la zona plástica, que es desde el punto FI al punto K, pasando por el punto R. Esta curva que señala la zona plástica, solamente tengo deformaciones plásticas. Si el material se estira, se estira, se estira, se estira, ya ha ganado, digamos, ese estado plástico hasta que se rompe. Hasta que se rompe. Acá en abscisa vamos a tener la tensión de rotura en este punto K y la tensión máxima en el punto R. Quiero decirles que lo que yo voy a medir y que la máquina de ensayo me va a dar como valor máximo, esta tensión máxima, se lo considera como tensión de rotura. No este valor, sino este valor. ¿Por qué así? Porque en realidad se rompió acá, pero fíjense, yo tengo que considerar que llegó a este valor, que es más grande que el otro, ¿sí? O sea, me resistió hasta este valor de tensión máxima y yo considero que ese es el valor de tensión de rotura. ¿Por qué bajó el valor de tensión de rotura? Por lo que anteriormente habíamos visto, el material tiene una sección menor, o sea que resiste menos carga. Con menos carga se rompe esa sección, no la original que tenía la probeta. ¿De acuerdo? Entonces, esta tensión máxima nosotros la vamos a denominar tensión de rotura. Tensión de rotura, que es un valor muy importante, porque a partir de tensión de rotura nosotros vamos a sacar lo que se denomina tensión admisible, que en algún momento ya se lo definí, es la tensión elástica a la cual nosotros tenemos que hacer el cálculo. Esa tensión admisible va a estar dentro de la sección recta de la recta de proporcionalidad entre O 0P. Dentro de este valor va a estar la tensión admisible de cálculo nuestra. La tensión admisible siempre va a ser menor que la tensión elástica y mucho menor que la tensión de rotura. Pero la tensión de rotura puede ser un punto de partida para nosotros determinar la tensión admisible. Yo puedo decir también, bueno, si hasta el punto P la tensión sigma P es tensión admisible, es tensión elástica, puedo decir, bueno, la tensión sigma P es mi tensión máxima admisible. Sí, lo puedo decir, pero no mezclemos tanto la tensión máxima o punto límite elástico con la tensión admisible, porque siempre la tensión admisible tiene que estar por debajo de esa tensión máxima elástica. ¿Cómo se hace? Les hablé la otra vez del coeficiente de seguridad que tiene que ver con la incertidumbre que yo tengo de conocimientos de carga que van a estar afectando a mi material, a mi elemento. Si yo tengo seguro cuáles son las cargas que afectan a mi material, le puedo poner un coeficiente de seguridad por eventuales sobrecargas, o también ese coeficiente de seguridad tiene que ver con el uso del elemento. Si es un uso de elemento muy peligroso, por ejemplo, un elemento que vaya en un avión, tengo que utilizar un coeficiente de seguridad mayor. Tengo que utilizar un coeficiente mayor. Ya vamos a ver por qué. Si es de riesgo medio, usaré uno más o menos y otro, si no es tanto riesgo, usaré uno menos. Normalmente para los cálculos mecánicos dentro de la industria, no aeronáutica, porque en aeronáutica podemos usar coeficientes hasta 4. En el caso nuestro de construcciones mecánicas podemos usar de entre 1,5 a 2,5. 1,5 a 2,5. Ese sería el coeficiente de seguridad que nosotros, o de valores que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo conectamos la tensión admisible con la tensión de rotura y el coeficiente de seguridad? La tensión admisible es igual a la tensión de rotura sobre el coeficiente de seguridad. Anótenlo. La tensión admisible es igual a la tensión de rotura sobre el coeficiente de seguridad. Fíjense si yo, por ejemplo, tomo un coeficiente de seguridad 2. Quiere decir que a este valor de ordenada tensión máxima lo divido en 2. Puede estar a lo mejor aproximadamente donde tengo la flechita. Sería la mitad de la tensión máxima. Si yo me corro hacia la izquierda, voy a cortar aproximadamente por debajo del punto P, digamos 3/4, un poquito más, 80% del valor del sigma sub P.
ese sería el punto de mi tensión admisible. Si yo utilicé un coeficiente de seguridad 2, la mitad de la tensión máxima o tensión de rotura es mi tensión admisible. Si yo me quiero tomar un poquito más de seguridad porque tengo dudas en mis cargas, bueno, le pongo un 2,5. Quiere decir que el valor de la tensión admisible va a estar un poquito más por debajo. Mientras más me tomo un coeficiente de seguridad mayor por la incertidumbre que tengo de esfuerzos, me voy alejando del punto elástico y voy bajándome sobre la recta de proporcionalidad, ¿sí? O sea, voy tendiendo hacia la mitad, por ejemplo, de la tensión elástica. ¡Oh, bárbaro! Estamos trabajando en la tensión elástica al medio, estamos bien. Pero todo esto después tenemos que unirlo con el dimensionamiento de la pieza. Quizás el irme a la mitad de la tensión esta máxima elástica a la tensión admisible mía de cálculo, me signifique poner secciones de materiales muy grandes. Secciones de materiales muy grandes. Entonces, allí yo ahora tengo que empezar a evaluar la parte de fabricación. ¿Es factible hacer algo tan grande? ¿Me conviene? Además de poder hacerlo, ¿cuánto es el costo económicamente? ¿Cuánto es el costo de algo tan grande como me está dando? Entonces, allí nosotros tenemos que empezar a aplicar la razonabilidad y comenzar a evaluar costos, a evaluar tipos de materiales. Yo a lo mejor al que le pongo un coeficiente de seguridad 2,5 es un material que no tiene aliantes, por ejemplo, o no tiene un tratamiento térmico. Entonces, ¿qué hago? La verdad que me está dando una sección muy grande para resistir el esfuerzo que yo necesito. Entonces busco un material con una aleación que me va a hacer más resistente. Busco ver si le puedo hacer un tratamiento térmico que me va a aumentar la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Y me va a aumentar este punto P. Me lo va a llevar más arriba. Me lo va a llevar más arriba. Por lo tanto, si yo uso un coeficiente de seguridad menor, lo que voy a estar haciendo es estar trabajando de la mitad para arriba, de esa zona de proporcionalidad o zona elástica, y voy a conseguir hacer una fabricación ya equilibrada entre lo que me conviene económicamente, en lo que puedo hacer también físicamente, porque si es algo muy grande necesito maquinarias grandes para elaborarlo, o espacios grandes, y el costo. Entonces, allí yo voy a entrar a hacer un razonamiento de todos este tipo de valores, tanto económicos como de resistencia del material. Bien, entonces es muy importante conocer cada una de estas zonas del diagrama de tracción para saber dónde estoy ubicado de acuerdo al esfuerzo al cual está sometido el material. Quiero decirles que este gráfico se basa en un ensayo de tracción a un material dúctil, muy dúctil, en donde tengo grandes deformaciones. Obviamente se hace de esta manera para poder determinar todas estas zonas y poder hablar sobre ellas. Si yo tengo un material más resistente pero más frágil, recuerden lo que pasaba con el diagrama anterior. No tengo deformaciones, los puntos se me juntan todos, es mucho más difícil determinar. Sobre todo el punto elástico este. El de rotura lo voy a determinar fácilmente. Los de las zonas medias también van a ser bastante más difíciles de determinar si en algún caso yo quisiera determinar esos valores. Esto está hecho entonces para un material duro. Bueno, dejamos acá porque ya llegamos a la hora. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre alguna otra cosa que quieran hacerme. Quiero decirles, ya que estamos con el gráfico, ya lo tenemos a Gastón ahí esperando, quiero decirles sobre este gráfico que esta recta de proporcionalidad me genera un ángulo con la abscisa, ¿sí? La tangente trigonométrica de este ángulo es igual al módulo de elasticidad que recién les comentaba. El módulo de elasticidad longitudinal del material es igual a la tangente de este ángulo que me forma la recta de proporcionalidades con la abscisa.
Ese es un valor que lo puede obtener el gráfico. Normalmente este es un valor estándar, ya para los aceros tiene un valor, para los aluminios tiene otro valor, los bronces tiene otro valor, o sea, para cada material está determinado, ya es una constante para cada material y se denomina módulo de elasticidad longitudinal, o por allí ustedes lo pueden encontrar como dice acá, módulo de Young. Acá está, o de elasticidad. Es la pendiente del segmento entonces de proporcionalidad de la zona elástica del diagrama de tracción. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para hacer final y descansamos un rato, Gastón, 5 o 10 minutos y ya toman con bola la clase, ¿no es cierto? Bueno, justo se me fue Gastón, pero lo he visto que está ahí. No, sí, estoy acá. Está. Bueno. Sí. Bueno, Nos pasan, cuando terminen con vos, que se pasen a la... Se pasan, aula. chicos, a la otro Zoom. reunión mía y arrancamos. Sí. Dale. Bueno, ¿alguna pregunta final, chicos? Bueno, siempre por allí nos gusta que nos hagan algunas preguntas porque puede ser aclaratorio, digamos, el tema y para que quede finalmente bien claro. A veces no para uno, sino para muchos. O sea, la pregunta de uno de ustedes puede ser la pregunta de varios, ¿no? Entonces es interesante por ahí hacer algún tipo de pregunta o planteos. A mí me pasó tal cosa o yo vi tal otra. Porque siempre ese tipo de cosas cuando se hacen de manera así, así teniendo relación, digamos, a algo aplicado, está bueno y puede dilucidar muchas dudas. De todas formas, yo ahora ya les voy a poner toda la bibliografía, como les dije, y pueden leer para la clase que viene esto y lo anterior. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla tranquilamente. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, los dejo entonces un ratito para que calienten la pava, se sirvan un mate y ya retomen con Gastón. Ahora voy Gracias. ahora voy a subir el material. Quédense tranquilos. Y las clases de Zoom también. Chao, chicos. Chau, Chao, profe, profe, gracias. Hasta Marte, gracias a ustedes.